En el número 2, Venezuela. Lluvia de calamidades. Después de que en Venezuela se viviera un apagón generalizado de más de 100 horas en todo el país y del que aún no se reponen algunas poblaciones, ahora la esperada agua, el vital líquido, empezó a llegar, pero para sorpresa y desespero de muchos, más parecía petróleo el que salía por los grifos, despidiendo un olor horrible. Por su parte, este señor Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, aseguró que el suministro de agua se restableció entre 70 y 80% y el servicio eléctrico al 100%. Aunque las actividades escolares van a continuar suspendidas por más de 24 horas, o 24 horas más, perdóneme usted, el servicio del sector público y privado va a reanudar actividades mañana, después de 4 días de estar suspendidas sus actividades. Y en el número 1, masacre en Brasil. ¿Por qué? Un tiroteo en la escuela Raúl Brasil en la ciudad de Suzano causó al menos 8 muertos y una decena de heridos. La policía identificó a 2 atacantes que serían Guilherme Tauchi Monteiro, de 17 años, y Luis Enrique de Castro, de 25. Ambos entraron armados en el centro educativo pasadas las 9:30 de la mañana, hora local, y comenzaron a disparar. Luego se quitaron la vida. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del que calificó como un inhumano atentado, una monstruosidad y cobardía sin tamaño. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluTiroteo Brasil. El hashtag es ConcluTiroteo Brasil. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. 8 muertos, entre ellos 5 estudiantes y una decena de heridos. Ese es el saldo mortal tras el tiroteo en una escuela secundaria de la ciudad brasileña de Suzano, como le decía, cercana a Sao Paulo. 2 exalumnos entraron armados al centro y comenzaron a disparar a estudiantes y profesores. Según informó la policía brasileña, los 2 atacantes se quitaron la vida en los pasillos de la escuela. El estado de Sao Paulo declaró 3 días de luto, mientras que el presidente Jair Bolsonaro expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y condenó el ataque. El precedente existe, pero este tipo de sucesos no son frecuentes en Brasil. A raíz del incidente, ahora las autoridades locales señalaron que la seguridad es uno de los grandes problemas de la educación brasileña. Pero vamos en vivo hasta Suzano, en Brasil, con nuestro Francho Barón. Tiene más detalles de este trágico acontecimiento que sacude no solamente al Brasil, a la comunidad internacional. Francho, te saludo. Buenas noches, adelante. Saludos, Fernando. Pues aquí estamos justo enfrente de este centro educativo, de esta escuela pública Raúl Brasil. Como podéis ver a mis espaldas, pues muchísima gente que hemos visto a lo largo de la tarde y a estas horas de la noche, que no para de llegar aquí en una vigilia constante, gente que viene a dejar flores, a dejar velas, a rezar delante de la escuela, en definitiva, a rendir un último homenaje a la memoria de estas 8 víctimas mortales que se han producido hoy aquí a primera hora de la mañana de una forma muy trágica, ¿no? Bueno, como tú bien decías, los protagonistas de la historia, 2 jóvenes de 17 y de 25 años, Guilherme Monteiro, 17 años, y Luis Enrique de Castro, de 25, que antes de llegar aquí, Fernando, se dirigieron previamente a una especie de rental car, un lugar de alquiler de coches, y allí abrieron fuego ya por primera vez contra el dueño de este comercio, ¿no? A partir de ahí llegaron justamente a este punto, ingresaron en la escuela y volvieron a disparar. Hay un vídeo circulando incluso en medios locales de aquí de Brasil, donde se ve la escena de forma muy clara, y comienzan a disparar a quemarropa contra todos los jóvenes que se encuentran delante. En definitiva, 5 víctimas mortales entre los alumnos de este centro del Raúl Brasil, 2 trabajadoras de este centro educativo y también, bueno, pues este señor del rental car. Aparte de esto, como colofón final, bueno, pues estos 2 jóvenes, los perpetradores de este ataque, también se quitan la vida en el interior de esta escuela, configurando, pues como te podrás imaginar, Fernando, una escena verdaderamente dantesca. Iban equipados
con revólveres, iban equipados con hachas de pequeña dimensión, iban incluso con una ballesta. Se ve claramente en la imagen cómo sacan una ballesta uno de los dos una vez que entra dentro de la escuela. Así que una situación que ha conmocionado, que ha dejado a este país en estado de shock, un país que, como bien sabes, está muy acostumbrado desafortunadamente a la violencia, pero no, como tú bien decías, a este tipo de violencia. Fernando. Terrible ver estas imágenes que, hay que ser muy honestos y muy francos, Francho, las vemos con frecuencia aquí en los Estados Unidos, pero nunca imaginamos que lo estaríamos viendo en Brasil. ¿Hay algún perfil ya que hayan dado las autoridades, Francho, de los dos atacantes y lo que pudiera ser el origen precisamente de este acto repudiable? Bueno, Fernando, se sabe que los dos jóvenes son exalumnos de esta escuela. Uno de ellos hace tan solo un par de años que cursaba aquí pues uno de los años de la educación secundaria. Se sabe poco en realidad sobre su pasado. En un principio, algunos testigos han ya trazado un perfil de gente reservada, de gente tímida. Pero si te parece bien, Fernando, vamos a escuchar algunas explicaciones que ha dado el comandante de la Policía Militar del Estado de São Paulo, que dio algunos detalles hoy por la tarde en este mismo lugar sobre cómo se produjo este atentado. Vamos a oírlo, Fernando. Eles ingresaron a la escuela. Antes de que entraran a la escuela, le dispararon al coordinador pedagógico, le dispararon a otro funcionario. Entraron a la escuela, los estudiantes estaban en el receso. Fueron al gimnasio y le dispararon a otros 4 estudiantes de secundaria. En ese momento solo había estudiantes de secundarias allí. Fueron al centro de idiomas, los estudiantes del centro se encerraron con el profesor en el salón y los atacantes se suicidaron en el pasillo. Bueno, Fernando, también el gobernador del estado de São Paulo, João Doria, fue uno de los primeros que llegó a este lugar, que dio las condolencias, evidentemente, a los familiares de las víctimas y que pronunció las palabras que vamos a escuchar a continuación. Antes que nada, nuestra solidaridad a las víctimas, a los padres de esos jóvenes, a los familiares de las 2 empleadas de la escuela y también a los padres y familiares de los atacantes. Esto ha sido lo más triste que he presenciado en mi vida. Estoy muy triste de que algo así haya ocurrido en nuestro país y aquí, en São Paulo. Eso ocurra no nuestro país y aquí en São Paulo. Bueno, Fernando, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo aquí sobre el terreno. Mañana está previsto que haya un funeral colectivo aquí en la localidad de Suzano. Vendrá seguido, evidentemente, de un entierro, más o menos a las 7 de la tarde, hora local. Y mientras tanto, pues, como podrás imaginarte, el sentir general en esta pequeña localidad del extrarradio de São Paulo es de un estado de shock generalizado, ¿no? Todo el mundo que llega aquí, vemos las caras, hablamos con algunas personas y todo el mundo, la gente que vive aquí, no se puede creer que esto haya podido suceder, ya que este lugar en particular es una de esas pequeñas localidades con un cierto grado de tranquilidad general. Fernando. Así es, Francho, y estoy seguro que esto tendrá o dará paso a un gran debate nacional precisamente sobre este tema, el de la seguridad en los centros educativos, que ya lo escuchábamos, es una preocupación también generalizada, sin duda alguna. Vimos la reacción del presidente Jair Bolsonaro, intensa, condena además esta situación, así que pues pronto estoy casi seguro que estaremos hablando con Francho Barón de lo que se desprenda en la aplicación de lo que se tenga que aplicar para evitar estas tragedias tan espantosas. Francho, un saludo, descansa un poco, que será larga la jornada también durante los próximos días. Un abrazo, Fernando. Vamos a cambiar el tema. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Colectivos VZLA. Los colectivos de Venezuela. Ahí está, Conclu Colectivos VZLA, porque es muy importante este tema. Tiene que poner mucha atención, se lo pido. No solamente a los venezolanos, por supuesto, al resto del mundo que nos está viendo, para que usted entienda. Ha venido escuchando durante esta semana, la semana pasada, tal vez durante meses, una especie de calamidades que van ocurriendo en Venezuela, ¿correcto? Bueno, por si fuera poco, este tema de los colectivos
para muchos no solamente una calamidad, es una tragedia. Es una tragedia porque se tienen registrados fallecimientos provocados desde 2014, ojo, desde 2014, por estos grupos. Así fue legalmente certificado por la que en ese momento era la fiscal general, Luisa Ortega. Vamos a hablar de eso, vamos a tratar de entender cómo es que funcionan y cuáles son los beneficios de estos grupos, ¿no? Conclu Colectivo, su BCTLA, esa es la etiqueta, sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, el servicio eléctrico comienza a restituirse en Venezuela, pero hay otras preocupaciones, hay otras cosas que quedan pendientes, muchas de ellas, uno de ellos son los grupos colectivos. Este lunes, Nicolás Maduro le hizo un llamado a los colectivos asegurando que era la hora de la resistencia activa. Hora de la resistencia activa. Desde entonces hemos estado recibiendo decenas de denuncias, videos y comunicaciones sobre la actuación de estos grupos, los colectivos, como se les conoce ahí en Venezuela. Operan armados, normalmente se desplazan en motocicletas y de acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia llevan a cabo funciones parapoliciales y paramilitares con el beneplácito de las autoridades. Incluso se les ha llegado a ver en acompañamiento con las autoridades. Con este amparo operan con libertad en varias ciudades de Venezuela y con frecuencia interrumpen las manifestaciones opositoras. Este martes, en medio de las protestas por falta de luz y de agua, volvieron a azotar. Vamos con nuestra Kay Guerrero hasta el Centro Mundial de Noticias en Atlanta para que tenga usted el contexto completo, el resumen y mayor entendimiento de esto que, lejos de ser una calamidad, se convierte en tragedia para muchos. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Los colectivos, como se les conoce en Venezuela, son grupos que fueron inicialmente creados para cumplir funciones comunitarias, proyectos educativos, de construcción comunal, etcétera. Sin embargo, con la llegada del chavismo, estos grupos se radicalizaron hasta el punto que la oposición venezolana y varias organizaciones pro derechos humanos dentro y fuera de Venezuela los consideran el brazo armado del chavismo. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, ejercen tareas, como tú decías, policiales y paramilitares con el visto bueno de las autoridades y con frecuencia reprimen las protestas opositoras. Incluso en las manifestaciones antigubernamentales del 2014 y 2017 en Venezuela, donde en total se contabilizaron más de 150 personas asesinadas, la fiscal general en ese momento, Luisa Ortega Díaz, los responsabilizó por decenas de estas muertes. Es importante recordar que hubo una etapa donde el régimen de Nicolás Maduro negó que los colectivos estuviesen aliados con su gobierno. Sin embargo, este lunes, en medio del apagón nacional, Maduro les hizo un llamado directo asegurando que había llegado el tiempo de la resistencia activa. Escuchemos. Le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Resistencia activa en la comunidad, con la familia, informando, ayudando. El mensaje de Maduro fue el pasado lunes 11 de marzo. Al siguiente día, varios grupos colectivos fueron reportados en Caracas, amedrantando con armas largas a manifestantes que se habían congregado en las calles a pedido de Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también reconocido como presidente encargado de ese país por más de 50 países. Estas son las imágenes. En este primer video se ve a un supuesto integrante colectivo disparando desde la entrada de un edificio gubernamental en Caracas. Claramente se ve que el sujeto sostiene un arma larga y está apuntando. Según la versión de la persona que nos proporciona el video, este espacio, aunque es oficialmente un edificio del Estado, funciona también, dicen, como un comando donde los colectivos se organizan y donde se les ve entrar y salir a menudo. CNN no puede confirmar esta información de forma independiente. Este segundo video muestra un ángulo distinto de ese mismo edificio. En la parte superior se lee Ministerio para el Poder Popular del Transporte. Allí se ve cómo los grupos motorizados salen y entran. Varios de ellos llevan el rostro tapado y otros, de acuerdo a las personas que graban el video, dicen iban armados.
Fernando, también hemos recibido otros videos donde se observa a un presunto grupo colectivo atacar una de las manifestaciones opositoras que se agrupó en la avenida San Martín en Caracas este martes. Varias personas que se encontraban allí han dicho a CNN que estos motorizados estaban armados e identificados con camisetas pro gobierno. Veamos las imágenes. Señores, esto es ahorita en la avenida San Martín, estaban protestando pacíficamente y llegaron los colectivos y replegaron a todo el mundo lanzando disparos ay no, esto es algo sin precedentes, de verdad. Miren señores, miren cómo los colectivos atacan a la misma gente que está aquí protestando de forma pacífica. Los colectivos y los policías sin hacer absolutamente nada. Esto es lo que tenemos el gobierno, señores, una cuerda de delincuentes. Esto es algo sin precedentes, de verdad. Ahí están, vean, los que ustedes ven. Video se ve cómo la gente estaba agrupada y de repente comienzan a correr. Eso fue por la entrada de los colectivos. De inmediato las personas tratan de salir de allí y ustedes pueden observar cómo se escuchan algunos disparos en esta zona de Caracas. También está este otro video en Caracas donde se le ve a los colectivos ingresar a lo que parece ser un centro comercial. No hemos podido confirmar la autenticidad de este video porque no hemos podido localizar a la persona que lo grabó. Sin embargo, varias personas que han compartido estas imágenes en redes sociales nos dicen que están familiarizados con la zona y que este sería el sector La Candelaria en Caracas, donde también se llevaron a cabo protestas por la falta de agua y la falta de luz. Fernando, Human Rights Watch alerta que estos grupos ya controlan varios territorios en Venezuela y que no solo asedian a las protestas opositoras, dicen que también extorsionan, roban y revenden alimentos. Aún así, son parte del aparato del Estado, parte del aparato represor del Estado, así lo ha dicho a CNN el Observatorio Venezolano de la Violencia. Fernando. Kay, un gran trabajo en la recopilación de todos estos videos, quiero resaltarlo, y digo un gran trabajo porque a veces es muy difícil, primero conseguirlos y segundo, poder ejemplificar lo que ocurre sin necesidad de tener que narrarlo. Y lo que has hecho esta noche es eso. Hemos visto lo que ocurre en el momento cuando aparecen estos grupos. Yo creo que mucha gente está agradecida por esto en Venezuela, pero muchos más en Latinoamérica han entendido esto que es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno y es muy imponente. Así que reconocer eso, que excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a ti, Kay Guerrero, en Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Antes de continuar, déjeme decirle algo. Yo he sido testigo presencial ahí en Venezuela, en Caracas, de estos colectivos. Y déjeme decirle algo, es impresionante, es imponente verlos venir en manada, ¿no? Es como una manada de seres arriba de motocicletas oscuros. Es muy difícil enfrentar una situación así cuando se está bajo tanta tensión en el país y aunque no se esté, ¿no? Hay una anécdota que le cuento brevemente. El impacto es tanto y el miedo es tanto que estando en una cobertura llegó un grupo de colectivos, se encontraba mi equipo y otras personas más, nos encontramos en un segundo piso. Al llegar ese grupo de colectivos no dispararon,
pero hicieron que tronaran los escapes de las motocicletas. Eso fue suficiente para que más de una persona se metiera debajo de los muebles que encontraba en el lugar en el que estábamos, porque daban por hecho que estaban disparando. Y esto ocurrió en segundos. No se alerta, no se sabe cuándo llegan y entonces busque refugio. No lo supongo, no lo invento, ahí estuve, ahí lo vi y yo lo viví. Los colectivos existen, no son pacíficos y generan terror y temor. No solo a mí, a los que estaban conmigo y eran venezolanos. Digo, nada más para que quede claro. Como siempre se lo digo, ahí estamos, ahí lo vemos, ahí lo vivimos. No inventamos. Y no es maybe ni likely, no. Es así, porque ahí estábamos. Vamos a hablar de los colectivos, entonces, más de este tema. Es el brazo armado del chavismo. Esa es la pregunta que para muchos no tiene que aclararse. Esteban Gervasi me va a acompañar en un momento, es analista y consultor político venezolano, aquí en el estudio. Ya vuelvo. Más adelante también esta lluvia de calamidades en Venezuela. Agua negra y con olor terrible. Regresó el agua. ¿O es petróleo? Mire usted, el nuevo problema que enfrentan los residentes de San Diego, Estado Carabobo, en Venezuela. Le doy la bienvenida a Esteban Gervasi, como ya se lo había anunciado, es analista, consultor político venezolano, experto en temas de seguridad y políticas de Estado. Que cuando decimos políticas de Estado, no todas son buenas las políticas de Estado. Germán, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por estar aquí. Oye, este tema conocido por todos los venezolanos, conocido por un servidor y por muchos otros colegas periodistas, los colectivos. El llamado de Nicolás Maduro el lunes fue claro, ¿no? Claro, esa es su última línea de defensa. Pero es bueno, excelente lo que hizo Key. Sí, anteriormente Guerrero lo narra, pero hay que recordarle a los televidentes que los colectivos nacen de los círculos bolivarianos. Exacto. Que los funda Miguel Rodríguez Torres en el 2000 con Hugo Chávez. Después se fueron degenerando. Tenemos que recordar a Lina Ron, que nadie la nombra ahora, pero Lina Ron fue la primera que mutó ese movimiento, que era un tipo de movimiento cultural, social, político, era una mezcla, lo empezó a llevar a niveles de agresión y empezó a armar y atacaba se metía, me acuerdo claramente, yo estaba un día en Globovisión con la oficina de Alberto Federico Rabel, ellos entraron y metieron bombas lacrimógenas, nos cayeron a tiro por fuera, y ahí venía esa violencia. Chávez estaba vivo, lo permitía y lo fue armando. Chávez en eso fue un tipo muy hábil, y voy a explicar por qué. Chávez preparó a sus grupos para la guerra y la oposición nunca pensó eso, porque Chávez pensó, degeneró. La gente cree que es Maduro que armó todo esto y que han sido los cubanos. Por supuesto, los cubanos han sido copartícipes, pero que aquí hay un contenido también de la guerrilla colombiana, el ELN y todo esto. Entonces, esta es la última línea de defensa. Voy a empezar por detrás. Cuando ya Maduro aparece solo en cadena nacional y le manda a los colectivos a activarse, le está diciendo, bueno, yo estoy solo, aquí no vamos a defender todo. Ahora, el televidente tiene que entender que el colectivo no tiene una línea rectilínea prusiana como son los militares. Los colectivos... En la cadena de mando, dices, no existe. De hecho, los colectivos entre ellos están peleados. Es anárquica. Claro, es totalmente una anarquía. Te pongo La Piedrita, que es un colectivo importante, claro, está peleado con otro colectivo que están en el este de Caracas, en los barrios de Petare. Entonces, esos colectivos, ¿qué hacen? Venden el gas, roban, hacen secuestros express, roban vehículos, venden armas, tienen trata de blanca, trafican droga, cobran vacunas, tienen una cantidad de cosas. Cuando tú le dices a un colectivo de eso que van a desaparecer si hay un cambio de gobierno, ellos mismos automáticamente se activan, se erizan como un puerco espín y se ponen a la defensiva. ¿Qué está haciendo Maduro? Como no que hay que entenderlo, perdón, que hay que entenderlo entonces ahí, porque mucha gente dice, los colectivos entonces son pro gobierno y apoyan. No, los colectivos lo que son desde son Chávez, guetos de delincuentes. Que al tener el permiso, claro, de la cúpula del poder o de quien controla las Fuerzas Armadas, para decirlo más claramente, claro, que no necesariamente es el poder, sino tienes el control de la Fuerza Armada, al permitirles operar clandestinamente, delincuencialmente, sin consecuencias,
defienden eso. Fíjate, pero no es por una ideología, ¿no? Que puso un video ahí, que yo viví en Chacao muchos años, toda mi vida, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Eso está en la avenida Francisco de Miranda. Para que esos colectivos entren ahí, tienen que tener permiso del ministerio y del ministro. Entonces, ¿qué son los colectivos hoy día? Son componentes de las policías municipales, de la policía estatal, algunos guardias nacionales, algunos miembros del FAE, dirigidos a veces por personas como la Foforito, la ministra de Dependencia y Integridad, Diosdado Cabello, Frei Bernal. Pero cada uno tiene su propio estereotipo. Son todos diferentes, cada uno tiene una genética que se comporta diferente. Y eso es importante entenderlo. Porque, ¿qué ha hecho Maduro? Maduro dice: si yo me voy, el país entra en una guerra civil tipo Siria, Irak, o vamos a irnos a algo así como Libia, o va a quedar destruida Venezuela como Beirut. Entonces la gente se asusta. Pero si nosotros, por eso es tan importante pedir el artículo 187, numeral 11, y pedir la ayuda humanitaria. Porque las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad interna ahorita para poder tomar el control de la seguridad del Estado. Y eso no permite llevar la ayuda humanitaria. Eso es como que tú estuvieras secuestrado aquí en el estudio y entonces a ti te tiran la comida y los secuestradores deciden quién come y quién no come. No eres tú que eres el secuestrado. Para tú salvarte, que nosotros estamos secuestrados en el estudio, la única manera es que venga una fuerza de afuera y nos ayude a poner el control en el estudio, estabilice la seguridad y después podamos seguir haciendo los programas. Pero a ver, déjame entender una cosa. Tienes por este lado los colectivos, tienes por este lado la Fuerza Armada Nacional. Si se diera ese cambio de poder, la Fuerza Armada Nacional responde a este nuevo grupo político, ese nuevo poder. Al presidente Guaidó. Exacto, en este caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los colectivos? Estos serían los que crearían una guerra simétrica, una guerrilla urbana dentro del país. Por supuesto, pero eso es como los grupos delincuenciales que están en Brasil. ¿Y la Fuerza Armada no puede controlarlos? No, ahora no. ¿Por qué? Porque los colectivos van a una línea totalmente que está penetrada por el estamento político, militar, corrupto, que está en el régimen de Maduro. Pero el colectivo ya no tiene una ideología, ¿o sí? No, nunca la ha tenido. Pues claro que no. Ni en la época de Chávez la tuvo. Y ahí es donde Chávez tampoco la tuvo. Porque por eso es que se generó en lo que se generó. Por eso es que uno ve cuando hay videos de Valentín Santana reclamándole a Maduro e inclusive a Chávez, y le reclamaban a Lina Ron en un momento porque ellos querían ser más papa que el papa. Entonces, ahí donde tú ves que esta genética es totalmente diferente. Mira, el colectivo del Táchira, el que tú viviste en la frontera, es totalmente diferente. ¿Qué está haciendo el colectivo hoy del Táchira? Yo lo verifiqué. Está en todas las trochas, robando a la gente, quitándole la poquita plata que tienen, la comida que traen de Colombia, la medicina, golpeando, asesinando, violando. Las trochas para la gente de otros países como México son las veredas. La vereda. Las veredas que hay más de 3.500 en la frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces, el colectivo son órganos individuales, son varios, son muchos. Se calculan que hay unos 1.300 en Venezuela que suman casi 37.000 individuos. También algunos están muy bien armados y capacitados. Hay unos que tienen inclusive misiles tierra-aire. Cuando Chávez compró... ¿Y estas armas vienen de quién? De los rusos y de los chinos. ¿Y se las provee? El Estado. Por supuesto, porque es la última línea de defensa. ¿Ustedes se acuerdan cuando Chávez salió una vez y dijo, vamos a poner unas ametralladoras .50, que es un calibre muy alto, el que sabe de armamento sabe de lo que estoy hablando, en varios cerros y barrios de Caracas y de partes de Venezuela para cuando nos vengan a invadir? El problema ha sido que la oposición siempre ha sido una estrategia política. En cambio, el régimen siempre ha diseñado una guerra de guerrilla, una guerra urbana. Estamos en el último momento. Ahora hay que decirle muy bien al pueblo venezolano que Maduro se va del poder sí o sí. Es irreversible. Pero aquí viene la pregunta clave. Ajá, ahí te va. Tú dices que se va del poder sí o sí. Es irreversible. Ajá. Pero con la estrategia política o... No, ahí es donde viene el punto más importante. Yo te traigo una encuesta ahorita de la gente de Mega Análisis, que es de hoy, un corte de hoy, donde el 87%, y cada día sube más la petición del pueblo venezolano, porque el pueblo está claro y sabe, porque el pueblo es militar, el pueblo es civil, el pueblo es empleado público, es víctima de la delincuencia, de los colectivos, y el pueblo le está diciendo a la comunidad internacional,
El 87% le dice hoy que quiere que se active el 187, numeral 11 de la Constitución, 87.5%. que es una coalición militar internacional de paz que ayude a retomar la estabilidad del país con los militares venezolanos por las órdenes del comandante en jefe que se llama Juan Guaidó, que es el presidente encargado de Venezuela. Ahora, pero vamos a estar bien claros también para los venezolanos y para el mundo. Y si hay una coalición, no va a tener la colaboración de la Fuerza Armada hasta este momento. Pero, por supuesto, habría que enfrentar esa Fuerza Armada. Fernando, ¿tú crees que en esos números no está la opinión de los militares? Los militares, ahí está la opinión de la familia. Del 87. Pero fíjate, Fernando, ¿cuántos militares hay presos? ¿Cuántos han ido fuera y tú hablas con los militares. Yo tengo una relación con los militares permanentemente y los militares te lo dicen. Lo que pasa es que los militares sí tienen una formación rectilínea, prusiana, y van bajo un mando. Y sus mandos son las cosas más corruptas que hay. Entonces, estos generales, ¿qué hizo Pablo Escobar cuando montó su cartel? Se buscó sus lugartenientes, sus matones. ¿Qué es lo que ha hecho Maduro? ¿Qué es lo que ha hecho Padrino? ¿Por qué Padrino no estuvo en el momento que Maduro estaba dando una cadena pidiéndole a los colectivos que se activaran? Porque ellos saben que las Fuerzas Armadas no respaldan eso. Pero es que las Fuerzas Armadas están entrenadas por un tipo de guerra, no para la guerra de colectivo, claro. No están para la guerra urbana. Los colectivos, inclusive las policías municipales que usaban una Glock 9 milímetros, se enfrentan a colectivos que andan con un AK-47. Sí, claro, no, entonces, la desproporción es total. Y además la estrategia ha sido totalmente equivocada. Si Guaidó y el gobierno de transición no entienden que la única salida que le queda al pueblo venezolano, como hizo Simón Bolívar en 1817, si no me equivoco, cuando contrató 6.000 soldados de la Legión Británica para que fueran a ayudarlo a liberar Venezuela y otros países. Nosotros hay que dejar el complejo, necesitamos fuerzas de Colombia que están entrenadas. Fernando, tú lo has dicho muchas veces, el territorio venezolano, el 53% del territorio está en manos del ELN, de la FARC, del grupo Carimpeiro. En Venezuela hay laboratorio de heroína. Narcotráfico, carteles de narcotráfico. Entonces, toda la parte de la minería. ¿Cómo tú sacas eso? No. Entonces, con a la mí no fuerza, me preguntes porque me metes en problemas. Claro, la única manera es con la fuerza. Entonces, si Guaidó... Y hay una advertencia en esa encuesta sobre Guaidó. Guaidó, no solo de la ilusión y la esperanza vive el hombre, igual que dice la Biblia, no solo del pan vive el hombre. Guaidó tiene que empezar a dar demostraciones de fuerza. Y la única manera de dar demostraciones de fuerza en Venezuela es con las Fuerzas Armadas y con una cooperación militar internacional. Esteban, me encanta hablar contigo. Podría estar toda la hora, pero quiero atender un poquito el tema de salud por lo del agua. Entonces, importantísimo. Sí, muy importante, pero también, bueno, esto también. ¿Vas a andar por acá? Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacerlo más largo, ¿no? Claro, cuando quieras. Sí. Claro. Esteban Gervasi, muchas gracias, Esteban. Gracias por lo que haces por Venezuela. Nada que agradecer, hacemos nuestro trabajo todos. No, mucho más de tu compromiso, haces más de lo que tienes que hacer. Bueno, pues gracias. Y eso te lo agradecemos. Con gusto lo hacemos, Esteban. Bienvenidas tus palabras, muchas gracias. Hago una pausa. Esteban Gervasi me acompañó, analista político de este tema, que da para horas, déjeme decirle, horas. Voy a regresar, como le decía, tengo que atender el tema de salud, porque mire, ¿qué es eso? No, eso no me va a decir que es agua, parece petróleo. Eso es lo que está llegando a algunas casas. Imagínese usted, ¿qué hace con eso? De regreso. Bien, estamos de vuelta con esto de las aguas negras, literalmente se lo digo, que veía en pantalla hace unos minutos. Le doy la bienvenida a la doctora María Eugenia Landaeta. Ella es infectóloga, jefa del Departamento de Infectología del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Doctora, gracias, buenas noches. Y le quiero preguntar de entrada, ¿qué tan grave es esto que vimos en las imágenes para el tema de salud en Venezuela, en las condiciones que están los venezolanos en el tema médico, ¿no? ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, Fernando. Mucho gusto de conversar contigo y con tu audiencia. Sí, realmente el problema del agua en Venezuela es bastante grave. Desde hace tiempo, no es un problema nuevo. Desde hace
más o menos 2 o 3 años estamos sufriendo de racionamiento de agua. El agua nos llega a nuestras casas aproximadamente 1 a 2 días por semana y la gente se ve obligada a almacenar el agua en sus casas. Esta agua también no es de buena calidad, es un agua que no tiene ningún tratamiento previo y, por supuesto, trae todas las sustancias químicas y microorganismos que puede tener el agua, digamos, en un embalse. Entonces, siempre nos vemos en la necesidad de tratar de purificar el agua dentro de nuestros domicilios. Cuando hay estos cortes tan prolongados, muchas veces cuando llega el agua a las tuberías, entonces está revuelta con sedimentos, es un color extraño, también tiene bastante mal olor y debe dejar uno correr un poco el agua para que se vaya, digamos, viendo más limpia. Pero a la larga siempre es necesario tratar de nosotros purificarla en la casa, ya que no tiene ningún tratamiento, digamos, previo a que salga por la tubería. Y también hemos visto muchos brotes de enfermedades diarreicas, por ejemplo, y últimamente, en este último año, hemos visto muchísimos casos de hepatitis A, que es una enfermedad que también es transmitida por el agua contaminada. Entonces, esto nos ha traído bastantes consecuencias para la salud del venezolano. Y ya lo creo que sí, ¿cómo no va a traer problemas de salud? Ahora, aquí la pregunta del millón, doctora, porque con esta falta de medicamentos, la falta de equipamiento en hospitales, yo le quiero preguntar, ¿qué riesgo hay de que pueda existir en algún momento, y ahora con esto que estamos viendo con estas aguas negras, una epidemia de enfermedades gastrointestinales, de algún tipo de hepatitis? ¿Qué tan factible puede llegar a ser esto y qué tan fácil puede llegar a diseminarse? Es que en este momento ya tenemos una epidemia de enfermedades diarreicas que viene andando desde hace ya unos meses. Tenemos enfermedades causadas por virus como norovirus, tenemos Shigella y Salmonella, que son bacterias, tenemos amibiasis, que teníamos bastante tiempo sin ver una cantidad de casos de amibiasis tan grave como lo que tenemos en este momento. Y de los casos de hepatitis A, tenemos tantos casos que ya hemos visto muchas complicaciones y mortalidad por esta enfermedad, que es una enfermedad bastante benigna. Cuando uno ve poco número de casos, es poco probable que veamos las complicaciones y las muertes en estos pacientes, pero tenemos tantos casos que hemos visto morir algunos de estos pacientes por hepatitis fulminante. Hepatitis fulminante, me dice usted el daño que tiene esto para el hígado. Ahora, doctora, ¿de qué forma se puede revertir esto? Es decir, ¿cuál es la salida para esto? Porque el agua, hoy por hoy, deja sedimento y esto que estamos viendo salir por las tuberías, no es que sale y ya se quitó, se limpió, no. Se queda incrustado en los tubos, en todos los lados por donde pasa, se hacen cultivos, en fin. ¿Qué tendría que pasar en un tema de higiene, tratamiento de las aguas para revertir todas estas enfermedades que me dice usted? Bueno, ya prácticamente son una epidemia, enfermedades diarreicas, problemas de hepatitis, en fin. ¿Cuál sería el proceso, doctora? Bueno, existe un proceso que debe ser realizado a nivel de los acueductos, en el mantenimiento de los acueductos y de las plantas que procesan el agua, donde se deberían colocar algunos químicos para neutralizar estos tóxicos que puede haber en el agua y, por supuesto, cloración y algunos otros tratamientos para disminuir la cantidad de microorganismos que se encuentran allí en el agua. Por supuesto, si alrededor del embalse hay viviendas donde las aguas negras de las viviendas caen al embalse, por supuesto, si no el agua no es tratada, estas aguas negras pues se mezclan con el agua limpia y llegan a las casas de las personas. Entonces no debería haber viviendas cerca o alrededor de los embalses. Esto es otra cosa muy importante. Por supuesto, el mantenimiento de las tuberías. En Venezuela tenemos las tuberías muy antiguas, las tuberías se rompen, el agua corre, digamos, libremente por las calles y se mezcla mucho el agua limpia con el agua sucia. Este tratamiento de las tuberías debe ser realizado periódicamente por, digamos, la autoridad competente. Y después, al llegar a las plantas de distribución o a las
los hogares de las personas, pues debería haber la filtración adecuada y el tratamiento adecuado de esto. Nosotros en Venezuela lo que estamos haciendo es recomendando a las personas que traten en las casas el agua cuando llega por las tuberías, que sean almacenadas adecuadamente, que sean filtradas, que sean hervidas, que se le coloquen gotas de cloro o tabletas de cloro en los recipientes donde se almacenan para que el agua sea purificada y que el sedimento, por supuesto, no sea utilizado para consumo, sino que sea utilizado solamente la superficie del agua, ya que el sedimento puede contener todos estos químicos. Es decir, nosotros estamos recomendando a las personas que hagan el tratamiento de las aguas en sus casas para disminuir el número de enfermos por esta razón. El tratamiento que debería dársele en las plantas al agua, no en las casas, pero bueno, hay que buscar la forma de sobrevivir, desgraciadamente. Doctora María Eugenia Landaeta, mil gracias. Me tengo que despedir por tiempo de televisión, no porque quiera, pero le agradezco mucho. Bueno, es muy importante gracias por su invitación. haberla escuchado. Al contrario, gracias. Bueno. La doctora María Eugenia Landaeta, jefa del Departamento de Infectología del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Hago una pausa y ya regreso. Si no lo veo en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Gracias.